La Revolución Mexicana. Buen día, jóvenes. ¿Creen ustedes que sería justo vivir en un país donde la misma persona gobernara durante más de 30 años? Donde las tierras pertenecieran solo a los más ricos y donde hablar en contra del gobierno pudiera costarte la libertad o incluso la vida. ¿Les suena justo? Pues así era en México hace poco más de 100 años. Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia nacional. Este movimiento no solo transformó nuestro país, sino que sigue impactando nuestra vida cotidiana, de maneras que quizá ustedes no imaginan. Los derechos que tienen hoy, la educación gratuita en la que están, los derechos laborales, todo eso nació de este proceso revolucionario. Para entender por qué estalló la Revolución Mexicana, primero necesitamos conocer el contexto histórico. Durante más de 30 años, de 1876 a 1911, México estuvo bajo el gobierno de Porfirio Díaz. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. Ahora bien, el gobierno de Porfirio Díaz tuvo dos caras muy marcadas. Por un lado, México se modernizó de manera importante. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas que conectaron el país como nunca antes. Llegaron inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos e Inglaterra. Hubo avances en la medicina, en los servicios públicos, en la educación, y México comenzó a proyectarse hacia el mundo como una nación moderna y en progreso. Pero aquí viene la parte oscura de esta historia. ¿Quiénes se beneficiaban de todo este progreso? Principalmente los grandes inversionistas extranjeros, los terratenientes mexicanos y un pequeño grupo de familias adineradas. Mientras tanto, la inmensa mayoría del pueblo mexicano, especialmente campesinos, obreros y comunidades indígenas, vivían en condiciones cada vez peores. La tierra que históricamente habían pertenecido a los pueblos fueron despojadas y entregadas a grandes hacendados. Los campesinos trabajaban de sol a sol por salarios miserables, prácticamente en condiciones de esclavitud. En las fábricas, los obreros laboraban jornadas de 12 o 14 horas diarias, sin ningún derecho. Y si alguien se atrevía a protestar o a expresar su inconformidad, era reprimido violentamente. Entonces, aunque México parecía progresar hacia afuera, por dentro se estaba acumulando un gran resentimiento social. Era como una olla de presión a punto de explotar. ¿Podemos decir que un país realmente progresa cuando solo unos cuantos viven bien, mientras la mayoría sufre? Esta pregunta nos ayuda a entender por qué la gente estaba tan desesperada por un cambio. En 1808 ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. Porfirio Díaz concedió una entrevista a un periodista norteamericano llamado James Krillman. Y en esa entrevista declaró algo sorprendente. Dijo
que México ya estaba listo para la democracia, que aceptaría un proceso electoral libre y que incluso estaría dispuesto a no reelegirse. Imaginen la emoción que esto causó. Después de más de 30 años de dictadura, finalmente habría elecciones verdaderas. La gente comenzó a organizarse con esperanza. Se formaron clubes políticos por todo el país. La expectativa era enorme. Aquí es donde entra en escena Francisco I. Madero, un hombre del norte de México, de familia acomodada, pero con ideales democráticos muy claros. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con un lema que se volvería histórico: sufragio efectivo, no reelección. Básicamente decía que el voto sea real y que nadie se quede en el poder indefinidamente. Un dato curioso. Madero inició su campaña política aquí, en nuestro estado, en Veracruz, específicamente en la ciudad de Orizaba. ¿Y saben por qué sus palabras encontraron tanto eco en esa ciudad? Porque apenas unos años antes, en 1907, había ocurrido una terrible masacre de trabajadores textiles en Río Blanco. Los obreros solo pedían mejores condiciones de trabajo y fueron reprimidos brutalmente. Entonces, cuando Madero llegó hablando de justicia y democracia, la gente lo escuchó con mucha atención. Madero recorrió prácticamente todo el país. Fundó alrededor de 100 clubes políticos y su movimiento comenzó a crecer de manera impresionante entre los sectores populares. Pero Porfirio Díaz, al ver que Madero tenía tanto apoyo, se asustó. Y en lugar de respetar el proceso democrático que él mismo había prometido, mandó encarcelar a Madero bajo la acusación de rebelarse contra el gobierno. Fue una traición total a sus propias palabras. Madero fue encarcelado primero en San Luis Potosí y después logró escapar a San Antonio, Texas. Y fue precisamente durante este periodo, entre su encierro y su exilio, que redactó un documento fundamental: el Plan de San Luis. En este plan, Madero desconocía el triunfo electoral de Díaz, lo declaraba fraudulento y hacía un llamado al pueblo mexicano para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Esa fecha marca oficialmente el inicio de la Revolución Mexicana. El ambiente antes del 20 de noviembre era de gran tensión. Por todo el país, la gente que apoyaba a Madero se estaba organizando en secreto, consiguiendo armas y preparándose para el levantamiento. En la ciudad de Puebla vivía la familia Cerdán. Aquiles Cerdán había fundado un club político llamado Luz y Progreso, y junto con sus hermanos y hermanas se dedicó al acopio de armas y municiones para responder al llamado de Madero. Pero, desafortunadamente, sus planes fueron descubiertos. El 18 de noviembre de 1910, 2 días antes de la fecha prevista para el levantamiento general, la policía y el ejército atacaron la casa de los Cerdán. Hubo un enfrentamiento terrible. Aquiles Cerdán y uno de sus hermanos murieron en combate. Fue un golpe duro para el movimiento, porque los hizo pensar que tal vez el gobierno había descubierto todo el plan. Sin embargo, el 20 de noviembre,
pesar del miedo y la incertidumbre, sí hubo levantamiento. Fueron levantamientos cortos y con poca organización inicial, principalmente en el norte del país, Chihuahua, Durango, Coahuila y Sonora. Al principio no parecía que fuera a tener éxito, pero aquí viene algo importante que quiero que entiendan. Aunque las fuerzas revolucionarias no tenían el entrenamiento del ejército federal ni contaban con las mismas armas, tenían dos ventajas enormes. Primero, conocían muy bien el terreno donde peleaban y segundo, tenían el apoyo de la población. Además, comenzaron a surgir líderes militares extraordinarios que aplicaban tácticas de guerra de guerrillas. Atacaban rápidamente al ejército federal y desaparecían antes de que pudieran contraatacar. Estos líderes revolucionarios se convertirían en figuras legendarias de nuestra historia. Permítanme presentarles a algunos de los personajes más importantes. Emiliano Zapata, del estado de Morelos. Era un líder campesino que luchaba por una causa muy específica: devolver las tierras a las comunidades que habían sido despojadas. Su lema era tierra y libertad. Y nunca, en ningún momento de su vida, traicionó ese ideal. Francisco Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango, era de Chihuahua. Villa era un hombre del pueblo que se convirtió en un brillante estratega militar. Comandaba la famosa División del Norte y era respetado y temido por igual. Pascual Orozco, también del norte, fue uno de los primeros en unirse al movimiento y tuvo victorias militares muy importantes contra el ejército federal. Estos hombres y miles de mexicanos anónimos pusieron en jaque al gobierno de Díaz. La presión fue tan grande que después de solo 6 meses de lucha, en mayo de 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a negociar. Se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, donde Díaz renunció oficialmente a la presidencia. De inmediato se trasladó al puerto de Veracruz y zarpó en el barco Ipiranga, con destino a Francia, donde vivió hasta su muerte. Así terminaron más de 30 años de dictadura. Un ejemplo. Imaginen que en una escuela hay un director que ha estado en el cargo durante muchos años, que toma todas las decisiones sin consultar a nadie y que solo beneficia a sus favoritos. Si finalmente ese director se va y llega alguien nuevo que promete escuchar a todos, ustedes estarían emocionados, ¿verdad? Así se sintió en México cuando Díaz se fue y Madero llegó al poder. Después de los tratados de Ciudad Juárez, tal como se había acordado, se convocó a nuevas elecciones. Francisco I. Madero fue electo presidente de México y José María Pino Suárez como vicepresidente. La esperanza era enorme. El pueblo sentía que finalmente había triunfado la democracia. Madero llegó al poder con las mejores intenciones. Cambió el nombre del partido a Partido Constitucional Progresista. Estableció la libertad de prensa, algo que no había existido durante el porfiriato. Se pronunció a favor de legislar sobre los derechos laborales de los trabajadores. Pero aquí viene una lección muy importante de historia y de vida. Ganar una revolución es difícil, pero gobernar después de una revolución es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque durante la lucha armada,
Todos los grupos revolucionarios tenían un enemigo común, Porfirio Díaz. Pero una vez que Díaz cayó, cada grupo comenzó a exigir que se cumplieran sus demandas específicas, y esas demandas eran muy diferentes entre sí. Emiliano Zapata y los campesinos del sur querían el reparto inmediato de las tierras. Para ellos, esa era la razón principal de la revolución. Los obreros querían mejores salarios y condiciones de trabajo. Pascual Orozco y otros jefes militares del norte querían reconocimiento, puestos en el gobierno y recompensas por su participación en la lucha. Los empresarios querían estabilidad para sus negocios y los inversionistas extranjeros presionaban para proteger sus intereses. Madero intentó satisfacer a todos, pero eso es prácticamente imposible. No se puede complacer a todos al mismo tiempo, especialmente cuando los intereses son contradictorios. El caso más dramático fue con Zapata. Madero estableció un programa de reparto agrario, pero era lento y burocrático, y no satisfacía las expectativas del campesinado. Zapata esperaba que apenas Madero llegara al poder, las tierras fueran devueltas inmediatamente a los pueblos. Al ver que eso no sucedía, sintió que había sido traicionado. En noviembre de 1911, apenas unos meses después de que Madero tomara posesión, Zapata proclamó el Plan de Ayala, donde desconocía el gobierno de Madero y llamaba a continuar la lucha armada hasta lograr el reparto agrario. Básicamente le estaba diciendo, si no cumples con las tierras, yo sigo en guerra. Algo similar pasó en el norte. Pascual Orozco se levantó contra Madero con el plan de la empacadora, porque consideraba que las recompensas y reconocimientos que habían recibido por su participación en la revolución eran insuficientes. Entonces, Madero se encontró en una situación terrible. Había derrotado a Díaz creyendo en la democracia, pero ahora tenía levantamientos armados en el norte y en el sur del país. Y para colmo, muchos de los viejos militares y políticos del porfiriato que seguían en el gobierno no lo apoyaban realmente y conspiraban en su contra. En febrero de 1913, apenas 15 meses después de que Madero llegara al poder, ocurrió uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, la Decena Trágica. Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, junto con Bernardo Reyes, se levantaron en armas contra Madero. Tomaron por asalto la Ciudadela, un importante cuartel militar en la Ciudad de México, y desde ahí comenzaron a atacar al gobierno. Durante 10 días, del 9 al 18 de febrero de 1913, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla. Hubo combates brutales en las calles. Murieron cientos de personas, muchas de ellas civiles inocentes que solo intentaban sobrevivir. Para proteger al presidente, los cadetes del heroico colegio militar lo escoltaron desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional. A este hecho se le conoce como la Marcha de la Lealtad, porque esos jóvenes cadetes demostraron su lealtad al presidente legítimo, arriesgando sus propias vidas. Pero aquí viene la traición. Madero, confiando demasiado en la gente equivocada, nombró al general Victoriano Huerta como comandante militar de la plaza para que defendiera al gobierno. Huerta era un viejo militar del ejército porfirista, y Madero pensó
que podía confiar en él porque había peleado contra Orozco. Grave error. Huerta era un traidor. En secreto, se reunió con los rebeldes y con el embajador de Estados Unidos y firmaron el Pacto de la Embajada, también conocido como el Plan de la Ciudadela, donde acordaron derrocar a Madero y que Huerta tomaría el poder. El 18 de febrero de 1913 se consumó el golpe de Estado. Huerta obligó a Madero y a Pino Suárez a renunciar a sus cargos. Los hicieron prisioneros y 4 días después, el 22 de febrero, mientras supuestamente los trasladaban a la prisión de Lecumberri, fueron asesinados. El gobierno de Huerta dijo que fue durante un intento de escape, pero todo el mundo sabía la verdad. Fue un asesinato planeado, un magnicidio terrible. El presidente, democráticamente electo por el pueblo mexicano, había sido traicionado y asesinado. ¿Cómo creen que reaccionó el pueblo mexicano ante esto? La indignación fue tremenda. El enojo, el dolor, la rabia que sintió la gente fue indescriptible. Y la revolución, que tal vez se hubiera calmado con Madero, entró en su fase más violenta y sangrienta. Victoriano Huerta, el traidor, ahora se autoproclamaba presidente de México, pero amplios sectores de la sociedad se negaron a reconocerlo. No iban a aceptar que un asesino gobernara el país. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, quien era gobernador de Coahuila, se levantó en armas proclamando el Plan de Guadalupe. Este plan era muy claro y tenía 3 puntos fundamentales. Primero, desconocía completamente al gobierno golpista de Huerta y condenaba los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Segundo, declaraba que para hacer frente al régimen impuesto se crearía el ejército constitucionalista y que Carranza lo encabezaría como primer jefe. Y tercero, establecía que una vez derrotado Huerta, se convocaría a elecciones libres para restablecer el orden constitucional. A este movimiento de Carranza se le llamó constitucionalismo, porque su objetivo era defender la Constitución y las instituciones democráticas que Huerta había violado con su golpe de Estado. Diversos jefes militares se unieron a Carranza. En el noroeste se incorporó el general Pablo González. En Sonora se unió Álvaro Obregón, un militar muy capaz que después tendría un papel importantísimo. Y en Chihuahua, el famosísimo Pancho Villa con su división del norte. Mientras tanto, en el sur, Emiliano Zapata, con sus fuerzas zapatistas, también luchaban contra Huerta. Aunque no se unió formalmente al ejército constitucionalista de Carranza, Zapata seguía su propia lucha por la tierra. Una ventaja enorme que tenían las fuerzas revolucionarias era la experiencia. Ya llevaban años peleando, conocían las tácticas de guerra de guerrillas, sabían moverse por el territorio y contaban con el apoyo de la población. La lucha contra Huerta fue intensa. Duró aproximadamente 1 año y medio, entre marzo y abril de 1914. Las tropas combinadas de Obregón, Villa y González pusieron en jaque al gobierno. Además, Huerta enfrentaba un problema internacional. El gobierno de Estados Unidos no lo reconocía como presidente legítimo porque había llegado al poder mediante un golpe de Estado y un asesinato.
Estados Unidos incluso bloqueó el puerto de Veracruz para evitar que llegaran armas europeas a Huerta. Finalmente, en agosto de 1914, sin recursos, sin apoyo internacional y derrotado militarmente, Huerta firmó los tratados de Teoloyucan, donde reconocía su derrota, renunció y huyó del país. Un dato curioso: Huerta intentó refugiarse en Estados Unidos, pero después fue arrestado en ese país cuando intentaba volver a México para organizar otra rebelión. Murió en El Paso, Texas, en 1916, alcoholizado y enfermo. Con Huerta derrotado, ustedes pensarían que finalmente la paz llegaría a México, pero no fue así. Ahora venía el problema más difícil: decidir quién gobernaría el país y cómo se llevarían a cabo las reformas que el pueblo exigía. Carranza convocó a todos los jefes revolucionarios a una convención nacional revolucionaria. La idea era que aquí se pusieran de acuerdo en cómo organizar el nuevo gobierno. Pero Villa y Zapata no aceptaron los términos que proponía Carranza. Sentían que Carranza no tenía verdadero compromiso con las causas populares, especialmente con el reparto agrario. Entonces, en lugar de unirse a Carranza, se pronunciaron contra él. Así comenzó la llamada Guerra de Facciones. Ahora ya no era el pueblo contra un dictador o contra un usurpador. Ahora eran revolucionarios peleando contra otros revolucionarios. Cada bando creía que su proyecto de país era el correcto. Villa y Zapata formalizaron su alianza en la Convención de Aguascalientes en diciembre de 1914. Unieron sus fuerzas y lograron tomar la Ciudad de México. Existe una fotografía histórica muy famosa de ese momento. En ella aparecen Zapata y Villa sentados en las sillas presidenciales del Palacio Nacional. Zapata, el caudillo del sur, con su traje de charro y su sombrero, y Villa, el centauro del norte, con su característico uniforme militar. Esa imagen representa un momento único: la unión, aunque breve, de las fuerzas campesinas del sur y del norte. Ante este avance, Carranza tuvo que trasladar la sede de su gobierno aquí, al puerto de Veracruz. Desde ahí, Carranza promulgó una ley agraria que planteaba el reparto de las propiedades que estaban en manos de las haciendas. Intentaba ganar apoyo popular con estas medidas, pero la guerra continuaba. A finales de 1915, el bando constitucionalista de Carranza logró incorporar a un sector muy importante de obreros organizados en la Casa del Obrero Mundial. A cambio de mejoras laborales, los obreros formaron batallones rojos que apoyaron militarmente a Carranza. Además, Carranza recibió el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos. Esto fue crucial porque le dio legitimidad internacional y acceso a recursos. Para finales de 1915, Carranza había logrado recuperar la Ciudad de México. Las fuerzas villistas fueron derrotadas en varias batallas importantes, y Zapata tuvo que replegarse a Morelos, donde continuó su lucha, pero ya sin poder expandirse. En 1916 ocurrió un incidente que complicó aún más las cosas. Pancho Villa, enojado porque Estados Unidos había reconocido a Carranza, atacó la ciudad de Columbus, en Nuevo México, Estados Unidos. En respuesta, el gobierno estadounidense envió una expedición punitiva que entró a territorio mexicano persiguiendo a Villa.
Esta intervención extranjera duró hasta febrero de 1917. Mientras todo esto ocurría, Carranza tomó una decisión histórica. Convocó a la creación de un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución que reemplazaría a la de 1857. El Congreso Constituyente se reunió en la ciudad de Querétaro a finales de 1916. Participaron diputados de diferentes corrientes revolucionarias, aunque los villistas y zapatistas no estuvieron representados porque seguían en guerra contra Carranza. Durante casi 2 meses hubo debates intensos. Algunos diputados querían solo hacer pequeñas reformas a la Constitución de 1857, pero otros, los más radicales, querían hacer cambios profundos que realmente transformaran al país. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución. Y jóvenes, quiero que presten atención a esto, porque esta Constitución fue absolutamente revolucionaria en el sentido más literal de la palabra. Por primera vez en la historia, una Constitución no solo establecía derechos políticos individuales, sino que también incorporaban derechos sociales como garantías constitucionales. Esto era algo novedoso en el mundo entero. Permítanme explicarles los artículos más importantes. El artículo 3 estableció que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, sin participación del clero en su impartición. ¿Saben qué significa esto para ustedes? Significa que están estudiando gratuitamente en esta escuela gracias a ese artículo. Sin la revolución, tal vez sus familias tendrían que pagar por su educación o simplemente ustedes no estarían estudiando. El artículo 27. Este artículo declaró que los recursos naturales del subsuelo, como el petróleo y los minerales, pertenecen a la nación, no a individuos ni a empresas extranjeras. Además, estableció las bases para la reforma agraria, permitiendo que se redistribuyeran las tierras de las haciendas a los pueblos y comunidades. Este era el sueño de Zapata hecho ley. Artículo 123. Este es quizás el más importante para la vida cotidiana. Incorporó los derechos de los trabajadores como garantías constitucionales. Estableció la jornada máxima de 8 horas de trabajo. Reconoció el derecho al salario mínimo. Dio el derecho a los trabajadores de organizarse en sindicatos y hacer huelgas. Estableció indemnizaciones por accidentes de trabajo. Protegió a las mujeres trabajadoras embarazadas. Prohibió el trabajo infantil y el trabajo nocturno para mujeres y niños. Cada vez que escuchan hablar de aguinaldo, de vacaciones pagadas, de seguridad social, de salario mínimo, de jornada de 8 horas, están viendo el legado directo de la Revolución Mexicana. Sus padres tienen esos derechos laborales gracias a la Constitución de 1917. Además, la Constitución estableció la libertad municipal, la libertad de prensa, la libertad de manifestación de ideas y la libertad de creencias religiosas. Esta Constitución, con las modificaciones que ha tenido a lo largo de más de 100 años, es la misma que nos rige hoy en día. Es la Constitución vigente de México. El 1 de mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de México. Su gobierno se dedicó a reconstruir el país después de casi una década de guerra. México estaba devastado. Las vías del tren habían sido destruidas en muchas partes.
La economía estaba colapsada, había hambre y enfermedades. El gobierno tuvo que intervenir activamente en la economía, en la industria y en la educación para reconstruir el tejido social del país. En mayo de 1917, el gobierno convocó a un congreso sindical que derivó en la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, conocida como la CROM, bajo la dirección de Luis N. Morones. El propósito era organizar a los trabajadores para que tuvieran representación y capacidad de negociación. Pero mientras Carranza intentaba reconstruir el país, todavía había focos de resistencia armada. Las fuerzas zapatistas continuaban activas en Morelos y Villa seguía operando en el norte. En 1918, el gobierno carrancista decidió acabar definitivamente con Zapata. Con la ayuda de Jesús Guajardo, un militar que fingió unirse a Zapata, organizaron una emboscada en la hacienda de Chinameca, en Morelos. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado. Tenía apenas 39 años. El caudillo del sur, que durante casi una década luchó incansablemente por tierra y libertad, fue traicionado y acribillado. Su muerte fue un golpe tremendo para el movimiento agrarista. Pancho Villa, por su parte, continuó activo hasta 1920. Pero ese año ocurrió algo que cambiaría nuevamente el panorama político. Hacia el final del periodo presidencial de Carranza surgió un conflicto con Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora. De la Huerta se inconformó con el plan de Agua Prieta por cuestiones relacionadas con el control de las aguas del río Sonora. El pronunciamiento ganó apoyo en varios estados y finalmente de la Huerta se levantó en armas contra Carranza. Carranza, sintiéndose en peligro, intentó trasladarse aquí, a Veracruz, igual que lo había hecho en 1914, pero nunca llegó. El 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, Carranza fue asesinado mientras dormía. Así terminó la vida de otro de los grandes líderes revolucionarios. Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia de manera provisional durante 5 meses. Se dedicó principalmente a pacificar el país. Entre sus logros está que logró que las antiguas fuerzas zapatistas se integraran al ejército federal. Le hizo una oferta a Pancho Villa. Si dejaba las armas, le concedería la hacienda de Canutillo en Durango y tierras para sus hombres. Villa aceptó el trato y se retiró a su hacienda. Pero 3 años después, el 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua. Iba conduciendo su automóvil cuando fue acribillado. Tenía 45 años. Con la muerte de Villa terminó la vida del último gran caudillo revolucionario. La fase armada de la revolución finalmente llegaba a su fin. Jóvenes, hemos recorrido juntos una de las décadas más intensas, complejas y transformadoras de la historia de México. La Revolución Mexicana no fue un evento romántico ni heroico, como a veces lo presentan en las películas. Fue un periodo de enorme sufrimiento. Murieron más de 1 millón de mexicanos. Familias enteras fueron destruidas. Comunidades quedaron devastadas. Hubo traiciones, asesinatos, hambre y dolor. Pero todo ese sufrimiento también
nacieron cosas muy importantes. Nacieron ideales de justicia social que todavía nos inspiran. Nació una constitución que reconoció derechos sociales como nunca antes se había hecho. Se sentaron las bases del México moderno que conocemos. Los puntos más importantes que deben recordar son estos. Primero, la revolución inició porque existía una enorme desigualdad social. El progreso de unos pocos se construía sobre el sufrimiento de muchos. El pueblo mexicano decidió que eso no podía continuar. Segundo, no fue un movimiento único con un solo líder. Fue un proceso complejo con múltiples líderes, múltiples facciones y múltiples intereses. Hubo momentos de unión y momentos de división. Hubieron alianzas y traiciones. Tercero, el legado más importante de la revolución es la Constitución de 1917, que estableció derechos sociales fundamentales que nos protegen hasta el día de hoy. La educación gratuita que ustedes reciben, los derechos laborales de sus padres, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, todo eso viene de ahí. Cuarto, la lucha por la tierra, la justicia social, la democracia y la dignidad humana fue el movimiento de ese motor. Esos valores siguen siendo importantes hoy. ¿Por qué es relevante para ustedes? Porque los derechos que disfrutan hoy no surgieron de la nada, no fueron regalados por nadie, fueron conquistados con sangre, con sufrimiento, con la vida de miles de mexicanos que creyeron en un país mejor. Ustedes viven en un México donde pueden estudiar gratuitamente, donde sus padres tienen derechos laborales, donde, en teoría, el poder se transmite mediante el voto y no mediante la violencia, donde la libertad de expresión está protegida. Todo eso se lo debemos a aquellos revolucionarios. La historia no es solo el pasado, la historia vive en nuestras leyes, en nuestras instituciones, en nuestra forma de entender lo que es justo y lo que no lo es. Conocer nuestra historia nos ayuda a valorar lo que tenemos, nos compromete a defender nuestros derechos y nos inspira a seguir construyendo un México más justo para todos. Cada vez que ustedes ejerzan su derecho a la educación, que defiendan lo que es correcto, cada vez que exijan justicia, estarán honrando el legado de aquellos revolucionarios que lucharon para que ustedes pudieran tener un mejor futuro. Muchas gracias por su atención, jóvenes.